días. Vamos a tener nuestro domingo de adoración, pero primero vamos a orar para que el Señor obre en nuestros corazones a través de esta palabra, que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, venimos ante ti a darte gracias por un día más de vida. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Esa lluvia de bendiciones que no vemos, Señor. Pedimos, Señor, que en esta mañana tú seas dado a conocer a través de esta palabra, Señor. Que obres en los corazones, que el Espíritu Santo abra el entendimiento y que ellos puedan recibir, sean receptivos a esta palabra, Señor, que es viva, que es eficaz y que, Señor, lleva al arrepentimiento para perdón de pecados, Señor. Bendice a todos los oyentes, Señor, edificando a la iglesia y confrontando, Señor, a los que no son salvos, Señor, para que ellos vean, Señor, la necesidad urgente de rendir su vida a tu señorío y que vean que hay la esperanza, Señor, en ti. Pedimos por los enfermos de todo el mundo, por los médicos, por las enfermeras, por los involucrados en los hospitales, Señor. Pedimos que ellos también, Señor, puedan escuchar tu evangelio y que ellos, Señor, también vean que necesitan urgentemente ser salvados por ti. Pedimos que en esta mañana, Señor, nos muestres tus misterios, nos hagas comprender, Señor, y podamos ver qué es lo que tú quieres que nosotros cambiemos, qué quieres que nosotros hagamos, cómo quieres que vivamos, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta prédica y glorificamos y exaltamos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos domingo 30 de agosto, ya casi finalizando. Mañana ya en 31 y finalizamos con agosto del 2020. Y hoy vamos a ver un tema, estamos viendo la primera carta de Pedro. Vamos a ver un tema, pues prácticamente como que lo que sigue después de lo que nos quedamos, ¿no? Como que da continuidad. Y se llama la conducta de los conversos en base a la esperanza de la gracia. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Nos quedamos en el versículo, terminamos el versículo 12. Hoy vamos a continuar con el versículo 13 y vamos a terminar todo lo que es el capítulo hasta el 25. Así que si puedes acompañarme con tu Biblia, pero vamos a hacer una pequeña introducción para que podamos comprender que hay una unión, hay un puente entre este tema y el de la semana pasada. Entonces, la semana pasada, o mejor dicho, las 2 semanas anteriores, hemos visto que el apóstol Pedro hablaba con mucha preocupación a las iglesias, dijimos que eran las de Asia Menor, que estaban siendo perseguidas, esa zona de Turquía. Y desde ese primer versículo y el segundo, comienza a indicarles la gracia que Dios había derramado sobre el ser humano. Les recordaba lo que Dios había hecho por ellos, por la humanidad. Y les remarcaba que ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, fíjense. Que fue una obra de gracia, no porque ellos merecieran, sino fue por la gracia de Dios, ¿no? Y que por esta obra que fue de Dios a través de Cristo Jesús, pues les hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, una esperanza eterna, ¿no? Entonces Pedro les recordaba todo esto con una finalidad: dar ánimo a la iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo atribulada por causa del evangelio, no por otras causas, por causa del evangelio, por causa de Cristo, ¿no? Entonces Pedro les dijo que es por esa gracia de Dios que ellos ahora eran herederos de Dios y que esta herencia divina y eterna pues no se puede marchitar como una herencia que podemos tener en este mundo terrenal. No se puede contaminar ni mucho menos destruir. Por estas grandes y divinas bendiciones recibidas, pues esta iglesia, Pedro le estaba diciendo que serían guardados por el poder de Dios, que es el poder que les iba a hacer a ellos soportar toda esa tribulación, toda esa persecución mediante la fe. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor regrese
El Señor vendrá, tendrá una segunda venida. Entonces, como la iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida, estaba siendo asolada, estaba siendo atribulada, Pedro les dijo que este tipo de situaciones, de tribulaciones, adversidades, persecución, sufrimiento por causa de Cristo, pues no podían ser evitadas, porque el mundo pues ha estado velado por el mal para que no pueda ver la gloria de Dios y estén siempre en contra de Dios. Y es por eso que había esa oposición, había esa persecución contra todo aquel que siga el camino de Cristo, que siga las pisadas de Cristo. Pero les aclara Pedro que este tipo de situaciones, adversidades, tribulaciones, se volvían necesarias para el cristiano, para purificar su fe, para incrementar su fe, para creer y estar firmes en el tiempo postrero. Y que no se olvidaran, obviamente, que el Señor Jesucristo les había abierto los ojos del entendimiento y el corazón. ¿Para qué? Para que lo amen y crean en Él sin necesidad de haberlo visto y puedan gozarse en Él en medio de toda esa situación que estaba pasando, con un gozo inefable y lleno de gloria, ¿no? Entonces, todo este plan maravilloso de redención, Pedro les decía, no es algo nuevo, ya había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento que fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces todo esto traía pues obviamente como que paz, tranquilidad, calma a toda esta iglesia, ¿no? Y después decía Pedro que todo este plan de redención y todo esto que los profetas habían profetizado, pues había traído la atención de los ángeles, los cuales estaban atentos y anhelando ver y aprender conforme se iba desarrollando el plan de Dios. Entonces Pedro les hace entender a todas estas iglesias que estaban siendo perseguidas, que eran las iglesias de Turquía, sobre estos puntos que son prácticamente indicaciones, indicativos, pero no solo era para ellos, sino también para nosotros, para la iglesia actual. Así que debemos dar continuidad ahorita para poder comprender lo que Pedro estaba haciendo con nuestro texto de hoy. Si puedes acompañarme, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hacemos pausa en el versículo 16. Recuerden que vamos a terminar hasta el 25, así que no quites tu vista de esa cita. Vamos a ver otras citas bíblicas que sería bueno que las apuntes, pero no te muevas de esta carta de Pedro, capítulo 1. ¿Okay? Estamos en el 16. Entonces vemos que Pedro había dado esas indicaciones, había indicado todo lo que el Señor, o sea, todo lo que Dios había hecho por el ser humano, ese ser humano que se arrepintió, ese ser humano que se convirtió a Cristo, porque a veces pensamos que Dios hizo todo esto por todo el mundo y pues aunque unos no se arrepientan y unos no se conviertan, pues Dios hizo eso por nosotros y nosotros somos salvados, todo el mundo está salvado, pero no es así. Okay, el Señor había dado esto por el mundo, pero hay una condición: todo aquel que se arrepienta, todo aquel que crea. ¿De qué manera amó Dios al mundo? De tal manera lo amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, obviamente tienes que creer en Él, tienes que arrepentirte, tienes que rendir tu vida a su señorío. Entonces Dios había derramado y había hecho toda esta obra de redención. ¿Por qué? Por estas personas que se estaban arrepintiendo, que se convirtieron a Cristo. Y obviamente Pedro se lo estaba diciendo con la intención de darles aliento, debido, dijimos, a la persecución que había a las iglesias de Cristo. Entonces Dios lo que quiere es que primero veamos a través de su palabra todo lo que ha hecho para salvarnos, todo ese plan de redención que es por gracia, no la merecemos, es gracia. Gracia significa un regalo de Dios inmerecido, ¿ok? Entonces esa gracia redentora quiere que Él veamos lo que Él hizo, para que luego pues nos pueda dirigir Él a través de su palabra. Entonces esto quiere decir que cuando Dios es nuestro Dios, cuando reconocemos que es nuestro Dios, cuando reconocemos que es nuestro Salvador, cuando reconocemos que es nuestro Señor, nos rendimos a sus pies, pero nos rendimos a sus instrucciones. No solo lo decimos de palabra,
sino que realmente nos rendimos a lo que Él nos demanda, a sus mandamientos, a sus mandatos. Así que Pedro, que estaba siendo usado por el Espíritu Santo, les estaba recordando a las iglesias de Turquía que esta gracia había sido planeada desde antes de la fundación del mundo y que deberían ahora poner la esperanza en la gracia postrera. Ya que Pedro les había recordado todas esas bendiciones que habían recibido, ahora les habla de alguna manera con lo que Dios quiere que hagan, o sea, como que con imperativos orden, diciéndoles, ahora les corresponde sujetarse, ahora les corresponde obedecer, ahora tienen que obedecer los mandatos de Dios, vivir de una manera correcta. ¿Okay? Entonces el sistema de vida para Dios que es correcto, pues está hablando que nos hemos sido llamados a una santidad, ¿no? Entonces no podemos nosotros llevar una vida a la manera que nosotros queremos hoy o que nosotros imponemos, porque esto sucede muy seguido. Aunque según nos convertimos a Cristo, pero imponemos nuestra manera de vivir, seguimos viviendo con el mundo, pero no, el Señor quiere un sistema que Él ha puesto a través de su palabra. Y esto lo llevaba a esta iglesia a estar alertas, a estar preparados. ¿Para qué? Para poder soportar, para estar firmes. Entonces por eso Pedro agarra y les dice, tienen que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y esta frase de ceñir los lomos de entendimiento, recordemos que en esos tiempos usaban como túnicas y esto les impedía a ellos tal vez hacer trabajos más fuertes. Entonces esto es algo así como que, vamos a ponerlo actualmente, como cuando tú vas a correr o cuando tú vas a hacer algún tal vez ejercicio, algún deporte, pues a veces tenemos que como que doblar las mangas, como que prepararnos, ¿no? Obviamente que nos preparemos mentalmente, que podamos estar firmes en la fe, aplicarlo a la fe y obviamente pues esto haría que nosotros quitáramos todo lo que estorba. Por ejemplo, el pecado. Y esto es algo que los cristianos de hoy debemos tener como prioridad, porque el pecado es algo que se nos enrolla entre los pies y nos impide caminar en ese camino sinuoso al que el Señor nos ha llamado, ¿no? Entonces es importante que los cristianos tengamos como prioridad este llamamiento santo. Fuimos llamados a santidad. Somos esas personas que deben estar firmes a la voluntad de Dios, que debemos estar como centinelas, como vigilantes, porque el sistema de este mundo nos puede arrastrar y ese sistema ofende a Dios. Y nosotros ya como cristianos, ya no nos regimos por el sistema del mundo, sino nos regimos por la palabra de Dios. Nos regimos porque Dios es nuestro Señor. El Espíritu Santo es quien dirige nuestras vidas. Entonces deberíamos enfocarnos en el sistema de Cristo. Ese sistema de Cristo que está plasmado en la palabra de Dios es la mente de Cristo. Es el sistema que está plasmado ya, la mente de Cristo, y ya no nos lleva a vivir como antes, sino a vivir ahora de una manera diferente. ¿Por qué? Porque debo reflexionar ahora, he sido llamado por Dios, he sido salvado, ha pagado el precio el Señor. Entonces yo debo reflexionar a través ahora de la palabra, no lo que el mundo enseña, no lo que yo creo bueno, no mi sabiduría, no mi inteligencia, no lo que alguien me diga, sino reflexionar a través de la palabra. Debo controlar lo que pienso, debo controlar mis pensamientos, debo controlar las imágenes que pongo en mente, debo decidir qué entra y qué no a mi corazón. Entonces por este tipo de situaciones que la iglesia que estaba siendo perseguida de Turquía pues necesitaba hacer todo esto. Pedro lo estaba llevando a hacerles ver que necesitaban estar en esta posición, en esas conductas, ¿no? Y todavía así Pedro le dice, deben estar sobrios, dice Pedro, ¿no? Y en la Biblia la palabra sobrio significa tener la habilidad de ver la vida de una manera seria, una manera diferente al mundo. Estar sobrio significa también estar alerta, estar vigilante, lo dijimos hace un rato, no descuidar la manera de vivir en Cristo, no descuidar la oración, no descuidar realmente pues nada de lo que es eterno, de lo que es espiritual, sino vivir la palabra, tener ese autocontrol que es el dominio propio, tener esa autodisciplina como Pablo que decía, yo me disciplino mi cuerpo, no estoy hablando de flagelar, sino que él crucificaba sus pasiones
para que él no caiga en estas cosas que no agradan a Dios, ¿no? Entonces, todo esto con el fin de obtener, ¿qué? Fuerzas necesarias para aguantar lo que iba a venir, lo que es la persecución para el tiempo, para la gracia del tiempo postrero. ¿Ok? Entonces el significado de gracia, para que entendamos, dijimos hace un rato que es el amor de Dios que no merecemos. Es un regalo de amor de Dios que no merecemos y que es mostrado al venir Dios mismo a encarnar y a salvar y bendecir al pecador. O sea, gracia es el recurso de todos los regalos brillantes y santos, los cuales provienen de su infinito corazón. O sea, no solo viene a salvarnos, sino que también nos va a dar regalos, nos va a dar realmente lluvia de bendiciones. Por eso Pedro les recordaba que debían poner su mirada en eso que viene más adelante, la esperanza de la gracia postrera, no solo en la gracia que ya había, por ejemplo, ellos ya habían recibido de haber sido salvos cuando ellos rindieron su vida, no solo fijarnos en esa gracia que fue la pasada, no solo en esa gracia que estaban viviendo en el presente, donde ellos estaban parados sobre su gracia, sino que también era poner esa esperanza en esa gracia a futuro, esa gracia que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez sea derramada en gloria por nosotros y para gloria de Dios. Entonces, Dios solamente ha empezado a mostrar una parte de las riquezas de su gracia. Todo lo que nosotros vemos de bendiciones es una parte. Lo que viene, que es la esperanza de la gracia, cuando venga, van a opacar muchísimo las bendiciones que ahora estamos disfrutando. O sea, son bendiciones, wow, no hay manera ni de explicarlo, no hay palabras para describir las bendiciones de la gracia postrera. Lo que sí es seguro es que vamos a disfrutar con el Señor, del Señor Jesucristo y con el Señor Jesucristo, todas esas grandes bendiciones que Dios va a dar. Y esta pues es esperanza a estas personas, a estas iglesias de Turquía, pues al escuchar esta esperanza de la gracia, pues los fortalecía. Los fortalecía, ¿para qué? Para seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo asolados, habían adversidades, habían persecuciones. Y pues esto hoy día se sigue dando. Realmente hay oposición cuando alguien sigue el camino, cuando sigue las pisadas del Señor. Pero nosotros tenemos que también enfocarnos en esta esperanza de esa gracia postrera. Así que esta carta no solo es aplicada a las iglesias de ese tiempo, sino también a la iglesia de hoy, o sea, la actual, ¿no? Entonces Pedro les recuerda que ahora que ya son hijos de Dios, ¿por qué? Por gracia, no fue porque hicieron buenas obras o porque cumplieron la ley, sino que fue por gracia, pues deberían ser hijos obedientes, deberían sujetarse a lo que el Señor demanda, ¿no? A las órdenes del Señor y cumpliendo con ese llamado, ese llamamiento santo, rompiendo con este estilo de vida que el mundo ofrece, con ese sistema que es caído, que está lleno de egoísmos, lleno de deseos carnales, lleno de codicia y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados, 1, 2, porque Dios es santo y nos ha llamado y nos ha comprado para andar en santidad. Y esa santidad no puede ser selectiva. Por ejemplo, en esta área sí, en esta área no. No, el Señor nos llama a vivir totalmente en santidad, dice, en toda la manera de vivir. Y hablando de este punto, cabe mencionar que nos hemos encontrado a personas que creen haber llegado a ese nivel de Dios, pero eso es imposible. Eso es imposible. Pensar que han alcanzado este nivel tan alto de espiritualidad solo nos muestra soberbia. Entonces, ¿qué significa ser santo? Porque Él es santo. Nuestro Dios está en un lugar apartado. Posee una personalidad completa, maravillosa, íntegra.
Y los cristianos también son apartados, pero no podemos llegar a ese nivel de Dios, es imposible, pero sí podemos alcanzar la condición de un hombre maduro, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esto nos lleva a obviamente caminar en santidad, pero cada vez tal vez madurar en ella. Déjame ilustrarlo. Por ejemplo, cuando un bebé recién nacido, pues normalmente lo tienen en brazos, llora, duerme, hace popó, pipí y no avisa, ¿no? No avisa, está en una cuna, o sea, le dan su lechita, o es líquida, ¿no? Pero ¿qué pasa al paso de los meses, por decirlo así? El bebé pues debe crecer, debe comer a lo mejor unas cositas un poquito más blandas, empezar tal vez a hablar, papá, mamá, a lo mejor dar sus primeros pasos, a lo mejor ya pues tal vez ya empiece a avisar de que va a hacer pipí o popó, no lo sé. Pero ¿qué pasa si pasaron esos meses y en vez de estos cambios que estamos platicando, lo vemos y dices, no hay ningún cambio? No hay cambios, algo está mal, algo no está funcionando correctamente, y es algo de lo que nosotros podemos comparar, ¿no? Lo ponemos a un lado y decimos, bueno, los cristianos deberíamos estar en constante crecimiento espiritual, y cuando no crecemos, pues esto es algo que nos debe alertar y decir, wow, algo está mal, y analizarnos a la luz de las Escrituras. Entonces debemos progresar en nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios. No es como el mundo les ha enseñado. Por eso es importante estudiar la Biblia. Nosotros los pastores no nada más nos sentamos a hablar porque sí, estudiamos, nos enseñan, nos capacitan. Claro que Dios usa a todas estas personas para poder dar algo que no les vaya a confundir. Entonces vemos que por medio del estudio de la palabra, la dirección y también la dirección del Espíritu Santo, la vida de oración, la vida devocional y en nuestra relación con la iglesia y sus miembros, es cuando vemos que vamos creciendo. Es cuando vemos que estamos en la santidad. Y algo que hay que tener en cuenta, que la santidad no es precisamente algo que nosotros poseemos, sino que es algo que por el Señor Jesucristo nos posee a nosotros. En el versículo 17 de la primera carta de Pedro, estamos continuando nuestra lectura, 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es importante, no tiene nada que ver con la salvación, esto es para los que ya son salvos. Dijimos que para los que ya se convirtieron, los que se arrepintieron, ¿ok? Entonces esta iglesia de Turquía, o sea, todos estos creyentes de las iglesias, Pedro pues estaba refiriendo a la clase de vida que debían llevar ahora que ya están en Cristo. No la vida pasada, no la naturaleza pasada, sino una nueva manera de vivir. Un cristiano que siempre está invocando a Dios, porque siempre está invocando a Dios para orar, para pedir ayuda, pues debe entender que es un Dios santo, que no hace acepción de personas, y esto significa que este Dios santo va a juzgar. Por eso debemos vivir de una manera santa, porque va a juzgar con imparcialidad, o sea, no hay favoritismos. Él va a juzgar la obra de cada creyente. Entonces, es importante saber que para Dios no hay preferidos, ¿okay? Por eso es un Dios justo. Por eso es que este Dios juzgó a Cristo en nuestro lugar como el pecador, como si Él hubiese quebrantado su justicia, como si Él verdaderamente hubiese ofendido a Dios, porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y si Él juzgó a su Hijo, porque Él decidió tomar nuestro lugar, pero no por ser su Hijo, no derramó su ira o la medio derramó, no. Él es justo y la derramó como tenía que ser. ¿Acaso no hará un juicio con nosotros los cristianos? Claro que lo hará, claro que lo hará. Entonces esto nos debe de poner a temblar, nos debe hacer conciencia, nos debe de veras a empezar a tener respeto a Dios. Mucha gente no le tiene temor reverente, es respeto. Y ese miedo, aunque digan que no debe ser con miedo, pero
es de temer, es de temer. Deberíamos ponernos a cuentas con Dios, deberíamos volver a redil si ya nos salimos como ovejas. A veces digo, somos tercos y nos salimos. Deberíamos entrar a redil. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar con justicia al cristiano. Nos concierne y deberíamos rectificar la clase de vida que estamos llevando. Eso es muy importante. El pecador que no se arrepintió, el pecador que no se convirtió a Cristo, que aunque hable de Él, aunque vaya a una iglesia, pero que se ve que no hubo un arrepentimiento, se ve que no hay ningún cambio, no hay ningún fruto, ese pecador va a tener un juicio. Pero ese juicio va a ser no para ver si es culpable o no, sino para que sea directo, para que le muestren el por qué es un hecho que se va al infierno. No es un juicio para a lo mejor, ¿sabes qué? Tal vez puedas salvarte. No. Él va porque va al infierno. ¿Por qué? Porque rechazó la gracia de Dios. Porque rechazó a Cristo, rechazó su evangelio, y ese es el precio. Entonces, el que fue salvado por la gracia de Dios, el que se arrepintió, el que se convirtió a Cristo, por esa misma gracia también va a ser juzgado, pero no para el infierno, pero sí tendrá un juicio de acuerdo a su vida en esta tierra como santo. ¿Okay? Entonces, esto será equitativamente. La vida, las obras, la conducta, el caminar en santidad van a ser juzgados por el Señor. Pero Pedro les estaba recordando que tenían una responsabilidad. O sea, esto va a suceder, tienen una responsabilidad ante Dios, van a dar cuentas en el tiempo postrero. Así que es importante que su caminar lo rectifiquen. Continuamos con el versículo 18 en adelante. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 21, hacemos pausa. Entonces vemos a mucha gente que cuando escucha todo esto que acabamos de hablar, que es fuerte, sobre el juicio, sobre la santidad, pues trae terror a su vida, trae miedo, trae dificultad. Dicen, bueno, es muy difícil esto. Para ellos es de terror porque el que no conoce, el que no tiene al Espíritu Santo, pues obviamente dice, no voy a poder, yo no puedo. O sea, es totalmente imposible, ¿ok? Pero es importante verlo desde otra perspectiva espiritual. Significa que el ser humano natural, cuando escucha esto, se asusta, tiene temor, y en su corazón dice, no podría yo vivir así. No sé cómo tú puedes hacerlo. O sea, son esas palabras que salen de ellos, ¿no? No tengo oportunidad. Es muy difícil, seguro me iré al infierno, y se condenan ellos solos. Ellos solos se condenan. Y lo que ellos están pensando, déjame decirte que tienen razón. Son de las pocas veces que el ser humano natural es atinado a lo que la palabra de Dios está enseñando, a esa idea de lo que el Espíritu Santo quiere que entiendas. No se puede vivir una vida santa, no se puede vivir en el cristianismo, una vida cristiana, sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, esto de la condena que estas personas están prácticamente autocondenándose, si conocieran las Escrituras, verían que sí es cierto que estamos condenados, pero hay una luz, hay una esperanza, y ese es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú te arrepientes, cuando tú crees, cuando tú rindes tu vida al Señor Jesucristo, Él te bautiza. No es el bautizo de agua, sino que te da el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús es quien da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que empieza a regenerar por dentro y que empieza a dar el poder y el impulso. Él te capacita. De hecho, es un poder, un amor y un dominio propio para soportar lo que tenga que venir y tú puedas seguir adelante. Entonces, cabe mencionar que aquí
una persona que quiera vivir una vida cristiana sin haberse convertido, tarde o temprano se va a cansar y va a ver que no va a poder, y lamentablemente espero no sea demasiado tarde. Por eso es importante buscar de Dios mientras Él pueda ser hallado. Entonces, esta vida que tal vez para ti, hablando de los hermanos en Cristo, tal vez para ti y para mí, hermano en Cristo, esta vida piadosa de consagración, ¿qué significa consagración? De una entrega total. Esta vida de santidad, esta vida de rendición total al señorío de Jesucristo, tal vez para ti, para mí nos es difícil y casi imposible de llevar. Somos conversos, pero tal vez nos es difícil de llevar. Y es lo que estaba pasando en ese tiempo con la iglesia, ¿no? Pero si tú y yo, hermano, en Cristo, y la iglesia que estaba siendo atribulada, recordamos lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo, de lo que nos libró, habrá un cambio de mentalidad. Si vamos a Ezequiel, no vayas, apúntalo, voy a leerla acá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, allá dice Ezequiel, el alma que peque, de hecho dice que pecare, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Y este morirá, que está aquí en hebreo, significa que si no se arrepiente el ser humano, si la persona no cree en Cristo, si no nace de nuevo en espíritu, porque no ha sido perdonado por el Señor Jesús, dice que su alma va a morir, o sea, va a ir al infierno, pero no significa que no sentirá y que desaparecerá, o sea, se consumirá su alma, sino que estará por la eternidad en ese lugar recibiendo tormento, recibiendo acusación. Ese gusano que no muere es la conciencia que te va a estar diciendo, ¿por qué no hice caso a ese que me hablaba a través de las redes sociales? ¿Por qué no hice caso a mi mamá que me habló de la palabra? ¿Por qué no hice caso a mis amigos, compañeros que me mencionaron el evangelio? ¿Por qué me aferré a mi orgullo? Y lo vemos en ese hombre que se fue al infierno. El Señor dijo que Lázaro y el rico se fue al infierno. Y fíjense, ese rico, aunque ya estaba arrepentido allá, ya no hay misericordia. Ya muerto no hay misericordia. Él decía, déjame ir a avisarle a mis hermanos para que yo no... No, están los profetas, está Moisés, está la palabra. Pero es que si va alguien que resucita, ¿le van a hacer caso? No, no le van a hacer caso. Para eso está la palabra. O bueno, que Lázaro me moje, no podemos ir para allá. O sea, ya no hay, aunque haya arrepentimiento, aunque esté clamando misericordia. Prácticamente ese rico estaba orando, clamando, suplicando. Ya no hay. Por eso dice la palabra, búscame mientras pueda ser hallado. Una vez que mueras ya no hay remedio. Entonces, esta cita de Ezequiel nos habla de que el alma que peque, esa morirá. Pero el Señor nos ha dado la gran bendición, el milagro más grande que puede haber en nuestra vida es que el Señor nos salve. Pero si nosotros, nuestro corazón, dijimos corazón, pensamientos, voluntad, emociones, todo eso, esa conciencia, todo ese corazón se pone duro, no quiere recibir nada, no quiere pensar en Cristo, no quiere hacer nada, no quiere nada que lo una, que lo ate a Él. Entonces endurece y Dios no obliga. Así que el alma que peque, esa morirá. Entonces cuando nosotros los cristianos, por ejemplo tú cristiano y yo, que nos hace difícil llevar esta vida consagrada, que nos están atacando, que hay muchas cosas y no podemos, como que cuando recordamos de qué nos libró, de qué nos salvó el Señor, wow, porque Dios, este mandato, esta declaración, este decreto no lo ha cambiado. No lo ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. La inmutabilidad de Dios traerá terror a los que rechacen el evangelio. Temblarán si no se arrepienten. Por eso es que insisto, familia, amigos, conocidos, personas que no conocen, insisto y seguiré insistiendo. Espero que de veras anhelo que tú te conviertas a Cristo. El mundo promueve que vivimos en una nueva época, algo diferente a lo que Cristo hizo hace 2000 años. Estamos en el siglo XXI, con nuevas ideas, con nuevos valores.
Pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado y no existe alguna razón para que Dios cambie y cambie lo que ha decretado. Dios conoce el final de todo, desde antes de la fundación del mundo. Y a Dios no le sorprenden las noticias que a nosotros nos asustan y nos asombran. A Él no. Dios conoce todas estas cosas, sabe qué va a pasar, cosas pasadas, presentes, futuras, todo lo sabe. Y aquí, como mencionó aquí en Ezequiel, que dijimos de que el alma que peque morirá, esto no lo ha quitado, no lo ha dejado sin efecto, no es irrevocable. No es. Entonces, la vida cristiana, la vida en santidad a la que fuimos llamados, son muy difíciles, son complicadas, son sacrificiales, pero al compararlo con el precio que el Señor pagó por ese rescate, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra redención, se nos hace insignificante lo que estamos padeciendo. Se nos hace insignificante el rendirnos y consagrarnos al señorío de Jesucristo. Se nos hace insignificante que pues, vamos a caminar en santidad. Entonces, es importante que hagamos conciencia. El Señor Jesús hizo todo esto. Entonces hagamos conciencia porque Él hizo lo más difícil, lo que nadie podía hacer, Él lo hizo. Entonces tenemos que pedirle perdón por pensar que a veces es injusto lo que nos pasa. La persecución, el que te apuñalen por la espalda y muchas cosas que pasan. O sea, a veces nos sentimos que no merecemos esto. Y cuando comparas lo que el Señor merecía, el Señor eso. No. Entonces, esto nos da impulso, nos da poder, nos superimpulsa a seguir esperando en esa esperanza de gracia. ¿Por qué? Porque no fuimos salvados por cualquier cosa. No fue pagado con cosas corruptibles, dice Pedro, como el oro y la plata. ¿Okay? Estos metales pueden ser purificados cuando se colocan en un crisol, o sea, cuando está caliente la llama así al rojo vivo, para que se ilumine lo impuro, pero con el tiempo estos metales pueden corromperse y pueden ser perecederos, hasta estos metales. Y nosotros no hemos sido redimidos, no hemos sido rescatados con este tipo de cosas que son corruptibles, perecederas, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Él pagó con su vida, fue sacrificado en la cruz por nosotros. Dios sacrificó a su Hijo unigénito, amado Hijo. Y el Señor Jesucristo se entregó totalmente como un cordero que recibiría la espada para que se le quite la vida, derramando su sangre preciosa por nosotros. Entonces, ¿cómo podría la iglesia de Turquía vivir como antes? ¿Cómo pudiéramos nosotros hoy día vivir en el lodo o en la basura del pecado nuevamente? Después de haber sido salvados de la horrorosa muerte que es esa que mencionamos que es eterna en el infierno, después de haber sido rescatados de ello, después de haber sido justificados ante Dios, después de haber sido santificados y también glorificados a futuro. ¿Para qué? Para gozarnos de Él y de las bendiciones de Dios. Después de haber hecho ese sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo se atrevería la iglesia de Turquía y nosotros a vivir como esas personas de doble ánimo? ¿Cómo nos atreveríamos a vivir en una tibieza? ¿Cómo nos atreveríamos a llamarnos cristianos solo por el hecho de asistir a una iglesia, conocer de las Escrituras, orar, participar? Pero en nuestras casas, ¿qué sucede en nuestras casas? ¿Qué sucede en el trabajo? ¿Qué sucede en la escuela? En donde quiera que estemos, que no sea la iglesia, ¿cómo nos conducimos? ¿Como el mundo o como verdaderos santos? ¿Pensamos como el mundo o como verdaderos santos? ¿Hablamos como el mundo o como santos? Porque déjame decirte que cristianos insultan y dicen leperadas y dices, wow, ¿qué pasó?
¿cómo podemos codiciar como el mundo? Si somos santos, lujuriosos, vanagloriosos, la vanidad está por todos lados, y etcétera, etcétera. Entonces, esto, dice Pedro, esto era tu vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza que teníamos y que habíamos heredado de nuestros padres antes de que Cristo nos salve y nos rescate. Pero ahora que Cristo nos ha salvado, ahora que Cristo nos ha pues dado esa justicia de Él, ¿estamos para vivir de esa manera o para obras buenas? Porque nos ha elegido para hacer buenas obras. Mucha gente cuando escucha esta cita cree que por medio de obras de caridad, por buenas obras, creen que por hacer cosas, no lo sé, que se ven moralmente buenas, creen que pueden ganar méritos ante Dios. Pero eso es un error, porque no hay méritos ante Dios. Hemos dicho que todas nuestras acciones, así sean buenas, ante Dios son inmundas. La única manera que podemos ser salvados es a través de la gracia de Dios. No metemos las manos, no podemos hacer nada. Entonces por eso debemos buscarlo y pedirle perdón y arrepentirnos para que Él nos salve. Entonces el plan de redención es para aquellos que creen en Dios, para aquellos que creen en la esperanza en el Señor, en Dios. Eso estaba como que compartiéndole Pedro a las iglesias de Turquía, para que ellos no se sientan, pues digan, bueno, wow, o sea, nos espera esto, realmente vamos a ser decepcionados. No van a ser decepcionados, porque su fe y su esperanza están siendo sustentadas por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Y continuamos con el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí vemos que, aquí dice Pedro, les dice que esa palabra de Dios, en conjunto con el Espíritu Santo, obviamente con el arrepentimiento y todo esto, pero por escuchar la palabra, nos limpia, nos purifica, como si fuera un agente limpiador milagroso. Y que la vida santa es completa si es acompañada por ese amor fraternal no fingido. Es un amor que no sale de nosotros, es un amor que viene de Dios y que debe ser dado a los demás. Ellos tenían que entender, la iglesia de Turquía, que al ser cristiano, pues obviamente tenías ese amor, el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Y tenías ese amor fraternal y que no necesitaba ser fingido, pero que se ejercía de una manera afectuosa y natural, porque ya la tienes. ¿Okay? Entonces esto que Pedro estaba diciendo animaba a que, mira, no pongas tu mirada en las adversidades, en la persecución, sino que ejerce este amor de manera afectuosa con tus hermanos. Entonces Pedro les decía que este amor solo es posible si habían sido renacidos por la palabra de Dios. Y si la relación con Dios es verdadera, pues esto llevaría obviamente a la obra, porque una vida en Cristo nos lleva a tener una relación de amor con los demás. Amarse los unos a los otros. Esto es algo que no se puede si Dios no está en nosotros. Y el versículo 24 y 25, para terminar el capítulo, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro hablaba de la fragilidad del hombre. Estamos viendo acá la fragilidad del hombre como una flor. Dice, toda hierba seca, toda carne es como hierba, y la hierba se seca. ¿Ok? O sea, está hablando del hombre, cómo es su vida, y de toda la gloria del hombre es como una flor, y la flor se cae. Entonces está hablando de la fragilidad del hombre y la fragilidad de la gloria, citando Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, que hablan de esto. Pedro estaba citando esto. ¿Ok? Entonces la palabra del Señor
Aquí vemos que dice que siempre ha permanecido, ha sobrevivido, y la vida y la gloria del hombre no permanece. ¿Okay? Entonces la palabra del Señor siempre ha permanecido, siempre ha sobrevivido por siglos, y a pesar de que esta palabra ha sido perseguida, porque la han querido exterminar por hombres poderosos en el mundo, han querido acabar con ella, han querido acabar con los cristianos, pero a pesar de ese mal, no lo han logrado. A pesar de que Satanás y sus demonios han sembrado duda, y esto ha causado que quieran exterminar la palabra, a pesar de que hayan sembrado esa duda para que sean incrédulos, aún así la palabra del Señor ha permanecido. Y para prueba un botón, hasta ahorita la tenemos, después de cuántos, 2000 años, que ya se empezó a ver lo que es toda la Biblia, pero antes, desde 6000, como 5000 años atrás, desde que Moisés escribió. Entonces, la palabra de Dios ha permanecido, la palabra de Dios será para siempre, y esto nos hace ver que debemos ser obligados y fortalecidos por ella para poder vivir ese tipo de amor y santidad a la cual Pedro nos está animando, exhortando, llamando. Y esto, en el 303 después de Cristo, había un emperador llamado Diocleciano, que era romano, y él demandó que todas las escrituras fueran quemadas, todas. Y él falló. Y lo mismo con los cristianos. Los cristianos así como que los mataban y como que de pronto aparecían más. Entonces el plan de Dios va a seguir, no prevalecerá el infierno contra el reino de Dios. Entonces la palabra de Dios no muere, la palabra de Dios no cambia, porque hay quienes, lo he escuchado, de personas que dicen que, bueno, estamos en otra época, deberíamos tal vez hacer algunos ajustes. Pero no es lo que Pedro estaba diciendo acá. Pedro había escrito, porque fue inspirado divinamente por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y si crees esto, vivirás confiado en la esperanza que traerá Cristo en el día postrero. Entonces, todos los días, los cristianos recibimos una lluvia de bendiciones. Sabemos que hay una gracia, hay un tipo de gracia que está cayendo sobre todo el ser humano, converso e inconverso. Pero el cristiano, el converso, recibe una lluvia de bendiciones. Es la gracia que está recibiendo. Pero cuando Cristo vuelva, no será una lluvia, será un diluvio por esa gracia, un diluvio de bendiciones por esa gracia postrera. Porque en ese momento vamos a recibir la plenitud de nuestra herencia y vamos a recibir un cuerpo glorificado para poder disfrutar la herencia. Y eso nos muestra que lo mejor aún está por venir. Y esto nos debe dar inspiración y motivación y fortaleza para poder seguir. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 43, dice el Señor, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos son los que se arrepintieron, los que ya se convirtieron a Cristo. Así que acá está diciendo que el día que Cristo venga, los justos van a resplandecer. Y esto no podemos ni siquiera imaginarlo porque nuestra mente es muy limitada. Y hasta que se nos den esos cuerpos gloriosos, vamos a comprender lo que realmente es resplandecer como sol en ese reino de su Padre. El mundo, tenemos que entender, porque lo dice la palabra, que está velado. O sea, ¿qué significa que está velado? Está velado por Satanás. ¿Pero qué significa que está velado? Que no deja ver la gloria de Dios. No deja ver la necesidad de Dios. Nos tiene así como que atrapados, encarcelados, como a oscuras. Entonces, no, la segunda venida de Cristo, cuando esté viniendo Él en gloria, ese velo de gloria de Cristo será quitado. Será quitado a todo ser humano y será revelada la gloria de Dios a toda la humanidad, conversos e inconversos.
Y todos los seres humanos, todos van a doblar, como dice Filipenses 2, van a doblar rodillas y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, que el Señor Jesucristo es el Rey, es el Señor. Y será evidente que Cristo, porque vas a ver la gloria, ya no va a haber ese velo, será evidente que Cristo es el Señor y todos van a rendirse, aunque unos ya no tienen oportunidad. Y esto va a ser para la gloria de Dios Padre. Y esos que no tienen oportunidad son los que rechazaron a Cristo, son los que no quisieron el Evangelio, son los que yo a mi manera. No, es Dios y tú no puedes poner condiciones a Dios, es a la manera de Dios. Entonces, esos que rechazaron junto con los que no, pues obviamente vamos a estar doblando rodillas ante Él, reconociendo que Él es el Señor. Pero los que no irán al infierno y los que sí lo aceptaron, sí recibieron a Cristo en su corazón, dice que vamos a resplandecer junto con Él para luego gozar de las bendiciones de su gloria. Y Pablo lo dice de esta manera en Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, está escondida con Cristo en Dios. O sea, voy a explicarlo de esta manera para que lo entiendas. ¿Alguna vez has invertido tu dinero en algún banco o en algún negocio que no sea confiable? ¿De verdad que no? No lo haces. No serías tonto de hacerlo. Los cristianos, por la gracia de Dios y a través de Cristo Jesús, ahora nosotros hemos invertido en lo eterno. Y aunque para los que no son de Cristo les parece una idea descabellada, una idea tonta, que no trae ganancias terrenales, o sea, ¿cómo vas a invertir tu tiempo, tu dinero, tu todo en algo que no te beneficia? Y déjame decirte que no te beneficia para el verdadero cristiano. Para el verdadero cristiano esta es la mejor inversión de su vida, enfocada en lo eterno. El verdadero cristiano, déjame decirte, que recibe el evangelio de gracia, o sea, no le cuesta, y él invierte todo su tiempo, todo su dinero en llevar el evangelio de gracia, o sea, que no va a cobrar, no cobra, no es lucro, ¿ok? El verdadero cristiano no comparte el evangelio diligentemente y se preocupa por las almas perdidas por intereses personales y egoístas. No lo hace por eso. No lo hace por esa idea satánica. No, el verdadero cristiano lo hace porque es un mandato de Dios y por amor a las almas que están pereciendo, que si no les hablas de Cristo van a perecer sin Él. Entonces se agrada de llevar el evangelio, de invertir en todo, dinero, tiempo, lo que sea, se agrada y se goza en hacerlo. Y por eso nos llaman locos, fanáticos. Los que lo hagan por dinero, por lucrar, es un hecho que van a dar cuentas. Porque Dios es Dios justo y nada escapa de Dios. Así que deja de hablar mal de ellos, déjalos. Dios está en control. Total control. Él va a pedir cuentas a estas personas que no están haciendo las cosas bien. Tendrán su pago. Pero no generalices. Hay personas como nosotros que no cobramos, que realmente recibimos de gracia y damos de gracia. ¿Okay? Así que aunque para los incrédulos lo que hoy ven en nosotros, lo que estamos haciendo por el evangelio, por el reino de Dios, lo ven como locura, lo ven como fanatismo, lo ven como religiosidad. Pero el día que este evento tan glorioso suceda, el mundo entero, fíjate, el mundo entero se va a dar cuenta de quiénes eran los locos y quiénes son los sabios ahora por invertir en una herencia eterna. No quiero que te pase. A nadie. No deseamos mal a nadie. El cristiano no está peleado con nadie. No tenemos violencia para nadie, no. Pero sí tenemos celo divino por la palabra y si hay que defender la palabra, la vamos a defender. Y otra cosa, queremos que tú te salves. ¿Por qué? Porque el Señor ha depositado en nosotros realmente su corazón. Y el corazón del Señor es tener misericordia y compasión
y quiere derramar su gracia sobre ti. Entonces, esto es importante. En ese tiempo, ahí vamos a ver quiénes son los fanáticos, los locos, los sabios, los que realmente invirtieron en algo eterno, ¿ok? Entonces Cristo no solo nos compró para salvarnos del infierno, su sangre fue derramada, esa sangre real del Rey fue derramada por el pago del pecado de nosotros, por la condena, pero también no solo pagó para salvarnos, pagó también para que disfrutemos plenamente de Él y con Él en el cielo. Entonces no sabemos cuándo este evento va a suceder, pero sí sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto. Y viene porque hay una fecha para una boda, que Él sabe cuándo es. Hay una boda, las bodas del Cordero. El Señor viene por su novia, la iglesia. La iglesia es su novia. Viene por ella para que en el cielo celebren las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque realmente es lo que está escrito. Cristo viene y es tan real y eso nos da a nosotros energía para esperar en esa gracia postrera. Es para todo cristiano. Y para el que no, es tu oportunidad de buscar al Señor y que seas salvado por Él. Entonces el esperar en esta esperanza de gracia nos convierte en tener conductas santas. Esta gracia, esperar en ella, nos hace luchar por ello, por la santidad, nos impulsa a vivir en temor reverente, en respeto a Dios y nos da ese poder a amar a nuestros hermanos afectuosamente sin fingimiento. ¿No es hermoso? Es real, es real. Pues te digo, busca al Señor como debe ser, no a mi manera o como me enseñaron, no, como dice la Biblia. No se trata de religiones, lee tu Biblia y vas a encontrar a Cristo. Espero verdaderamente que el Espíritu Santo obre y te convenza y te conviertas a Cristo. Y tú, cristiano, que tú y yo nos esforcemos por esa gracia postrera. Que Dios bendiga tu vida grandemente. El cielo se oye